Ah. Ah. ¿Pero qué coño está haciendo? ¿Qué onda, mis parceros? Mis compitas, rechuponcitos. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Raza! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Bueno, mis parceritos, un saludo para todos. Espero que les esté yendo muy bien esta semana y si no les está yendo bien, pues chupen. Parceritos, hoy vamos a grabar un video muy excelente, muy espectacular. Como decimos los colombianos, brutal, chingón. Y es México desafía a las potencias mundiales. La batalla por la energía eléctrica. Sabíamos que este momento iba a llegar, de que la energía iba a comenzar a cobrar vida, y eso lo dijo Nikola Tesla, parcerito. Nikola Tesla dijo desde el principio, cuando inventó todas las cosas que inventó, él dijo que la energía era para el mundo entero y que para todo el mundo era gratis. Y bueno, ustedes saben que todo eso es un monopolio y los dueños del petróleo y todo eso no han querido que esto surja, pero esto ya es algo que no pueden evitar. La energía eléctrica, tarde o temprano, en algunos años, va a ser todo, va a serlo todo en nuestras vidas. ¿Qué? Así que México está ahí desafiando a las potencias mundiales, así que vamos a ver exactamente de qué se trata de este video. Así que si tú eres mexicano, disfrútalo, y si no eres mexicano también disfrútalo, porque nosotros todo el tiempo decimos estupideces. Como todo lo que acabo de decir. Como todo lo que acabo de decir. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. Bueno, mis carnalitos, los invitamos a que se suscriban a nuestros machitos premium, parcero. Recuerda que si estás ahí vas a tener unos beneficios especiales y nos vas a ayudar para ir a nuestro viaje a México en septiembre, parceros. También síguenos en todas nuestras redes sociales que están aquí abajito en la descripción, parcero. Vamos con el video. Vamos. Nico, te pasas. Te pasas. México está en defensa de su soberanía, y eso implica recuperar el control total de sus recursos estratégicos, como la energía eléctrica, recursos que le fueron arrebatados por las grandes potencias en manos de los gigantes privados del sector energético y sus aliados, los gobiernos extranjeros y políticos traidores y subordinados al sector energético mundial. Peña Nieto. México contra las potencias del poder energético mundial. La batalla por la reforma eléctrica. El qué y por qué es de Washington, México y Estados Unidos a punto de pleito. Un viernes pasado por la mañana, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, hizo saber durante su conferencia de prensa diaria que estaba feliz. La razón de su alegría el fallo de la Corte Suprema Mexicana, que el día anterior validó constitucionalmente las reformas al sector eléctrico, que el presidente considera cruciales para cumplir con los propósitos de su mandato. El embajador de Estados Unidos en México reaccionó al dictamen de la Corte Mexicana, afirmando en un comunicado en la Ciudad de México que Estados Unidos estaba comprometido a trabajar con México para crear una fortaleza energética que lleve al mundo a combatir la crisis climática y a producir nueva energía limpia. Todo esto suena normal hasta que usted se da cuenta que la reforma que quiere el presidente López Obrador es para poner todo el sistema generador de energía eléctrica en manos del Estado, y que el embajador estaba hablando de que en esa generación de energía eléctrica Estados Unidos está esperando que continúe habiendo espacio para que la industria privada de Norteamérica participe también en las reformas creando energía limpia. Esto incluye a las industrias privadas de generación de nueva energía limpia de Canadá, Estados Unidos y México. Estados Unidos prepara su batalla legal frente a México por reforma energética
El gobierno de Estados Unidos está sentando las bases para una batalla legal contra México por la reforma energética. El domingo 17 de abril se realizó la... Vean, los gringos están asustados porque los mexicanos van a tener el control total. Energía. Esos gringos son muy pendejos, de verdad. votación en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma constitucional que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de las mayores batallas políticas que ha emprendido su gobierno. A pesar de que el partido en el poder acordó hacer modificaciones más significativas al documento en un esfuerzo por conciliar con la oposición y obtener algunos votos extra, la expectativa de los expertos sigue siendo que la legislación muera en el Congreso de la Unión, afirman los opositores. Pero los Estados Unidos no están dispuestos a aceptar esa apuesta Claro, no. y ya esa gente empezaron no- a construir su caso legal para el momento en que el Congreso de la Unión decida aprobar la reforma energética en los actuales términos. No lo puedo creer. Eso es increíble. Uy, no. La enorme felicidad que le causó el fallo de la Corte Suprema al presidente de México fue porque declaró constitucional la reforma a la industria eléctrica en lo general, pero falta aún determinar el efecto de la reforma en renglones específicos que están relacionados con el Tratado Comercial de Norteamérica, y eso deberá ser definido con nuevas decisiones jurídicas. Después AMLO hizo más duro su discurso y acusó a las compañías extranjeras de robar en México al referirse a Estados Unidos y a otros países. Ha dicho que México AMLO ya le no es tira tierra de re duro a todo conquista el mundo. Sí, le ni tira duro está a ya todo de el mundo. rodillas ante nadie. Un suscriptor me mandó una imagen que él estaba pasando por ahí. Estaba pasando por ahí. La Cámara de Diputados en México discutirá y votará ahora la reforma energética constitucional propuesta por López Obrador. Los cambios también incluirían la nacionalización ¿Qué del es eso? litio y la garantía a la estatal CFE del 54% del mercado. Sin embargo, los problemas legales de esta norma están lejos de acabar. Los dos grandes partidos estadounidenses se han unido solo en dos ocasiones importantes en la administración Biden, contra la guerra de Putin y contra la reforma eléctrica del gobierno mexicano. Imagínese. Los adversarios que Están disienten unidos, en todo, no, demócratas y republicanos, Va a estar duro ganar. tienen solo un par de preocupaciones conjuntas con las que hacer frente común: Putin y López Obrador. El daño mayor de la política energética del actual gobierno de México es, sin embargo, contra la humanidad, afirman fuentes allegadas al gobierno de Estados Unidos. Larga batalla por la reforma eléctrica en México llega a su fin. México transcurre por los últimos días de la gran batalla por la reforma eléctrica, donde las posiciones en favor y en contra parecen irreconciliables y se ha salido de las fronteras nacionales. Las políticas y presiones aplicadas por el gobierno federal en los últimos años no han desaparecido y se mantendrán, prevén expertos. Que la iniciativa de reforma energética enviada por el presidente haya muerto en la Cámara de Diputados no significa que el mercado eléctrico nacional vaya a cambiar sustantivamente en el corto y mediano plazo, advierten expertos consultados para este reporte. Larga batalla por la reforma eléctrica en México llega a su fin. México transcurre por los últimos días de la gran batalla por la reforma eléctrica, donde las posiciones en favor y en contra parecen irreconciliables y se ha salido de las fronteras nacionales. De quién gane y en la forma que lo haga dependerá mucho el futuro del país e incluso de los partidos políticos, porque están en juego las bases socioeconómicas que sostendrán la sociedad mexicana en el hasta futuro que año inmediato. estará. La reforma eléctrica deberá tomar forma de ley amparada en la Constitución y con ella marcar ¿Sabes qué es esa palabra? Reforma eléctrica. Eso es una locura. Cuando fue la reforma de toda la del... ¿Cómo es que se llama eso? La reforma industrial. caminos de soberanía semejantes Ay, a es los que la reforma transitados eléctrica. por Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateo, con las nacionalizaciones del petróleo y la electricidad, que ahora incluye el litio. Tal iniciativa es probablemente la parte más coherente de una filosofía nacionalista de rescate de la riqueza patrimonial, asentada en mecanismos de control para garantizar que nunca más el país sea saqueado y que sus beneficios sean distribuidos Claro. pensando primero en los pobres, Sí, así tiene que ser. según expresiones de López Obrador.
Que ellos tengan el control total, hermano, para que nunca más los vuelvan a invadir. Porque México teniendo el control total de su país, Estados Unidos no vuelve a metérsele al rancho De nadie, pronto nadie. le coge más fuerza que Estados Unidos. Obvio. México se vuelve más poderoso. La batalla es compleja porque se trata del sector energético el más penetrado por el capital privado extranjero y del cual emanaba el poder real de los partidos convencionales que les abrieron las puertas en un largo proceso neoliberal. Para López Obrador, la reforma eléctrica ataca en su génesis el problema nacional más difícil, que es el control de sus riquezas. El objetivo práctico del gobierno es la eliminación de la corrupción y con ella de la impunidad, la violencia y el derroche Muestra sin otra vez a impuestos. Peña Nieto. El teórico es la recuperación de soberanía mediante acciones concretas que le devuelvan al pueblo lo robado, incluido su patrimonio histórico, político, cultural y económico. La reforma eléctrica es un punto neurálgico de ese proyecto con el cual el gobierno define dos cuestiones básicas. Los recursos naturales son del pueblo y su control lo ejerce el Estado. Es el sumum de su planteamiento y ello pasa obligatoriamente por el fortalecimiento de las empresas estatales más productivas del país, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. El desarrollo estratégico del sector no puede depender del interés ni de una visión externa ajena a la del país, por lo tanto la empresa privada no puede actuar fuera de ese contexto. La reforma no obvia capital privado en particular en las energías limpias que ni genera todo lo necesario ni ha modernizado tanto como se proclama el sector y se ha constituido en un modelo de saqueo y explotación según López Obrador. En esa enorme cadena de valores hay mucha gente involucrada desde grandes empresas españolas como Iberdrola, Repsol, OHL y otras hasta estadounidenses y canadienses, que son eslabones importantes y buscan proteger sus intereses con el Tratado de Libre Comercio TEMEC. Desde la época de Donald Trump hasta la de Joe Biden, el gran capital de Estados Unidos y la propia Casa Blanca se han coludido con Madrid para oponerse a la reforma eléctrica, con argumentos absurdos que van desde asegurar que la energía hidráulica es sucia hasta afirmar que el actual gobierno es enemigo de las renovables. Eso es verdad, Estados Unidos va a hacer lo que sea, mentir. Ellos son capaces de hacer lo que sea con tal de su beneficio. La Casa Blanca ha enviado varias misiones, entre ellas una encabezada por la vicepresidenta Kamala Harris y 3 por John Kerry, pero no han logrado convencer a López Obrador en contrario a como piensa. Ya nos protegimos en caso de una traición, dice AMLO, ante la posibilidad de que no pase su reforma eléctrica. El presidente López Obrador dijo que aun si su reforma eléctrica no es aprobada, la Suprema Corte ya permitió que siga vigente la ley de la industria eléctrica que él impulsó. El problema es que Estados El Unidos es muy presidente Andrés poderoso, Manuel López parce. Obrador buscó aumentar la presión sobre los diputados de cara a la discusión de su propuesta de reforma eléctrica. Insistió en que quienes sean auténticos representantes de México deben aprobarla y aseguró que en caso de una traición y de que la iniciativa no pase su gobierno ya está protegido. López Obrador dijo esto durante el mensaje que dio por el informe de los primeros 100 días de su cuarto año de gestión. Ah, va en el cuarto año, entonces le faltan 2. Sí. Ahí de cara a que la Cámara de Diputados discuta la reforma eléctrica, adelantó que estuvo atento a la votación. Estuvo en debate para su aprobación o rechazo nuestra propuesta de reforma a la Constitución. Mire ese Senado de México. Mucha gente. No, parce, es muy grande, men. Parece como el de Estados Unidos, chino. Mire eso. No. Para que la nación recupere el control de la industria eléctrica nacional. Son tiempos de definición y sin medias tintas los legisladores tendrán que decidir si se colocan como defensores de los intereses de las empresas particulares nacionales y fundamentalmente extranjeras, o si optan en los gigante, hechos ¿no? por ser auténticos representantes del pueblo y de la nación. Señaló además es importante que se conozca que ya nos protegimos en caso de una traición. Eso es trascendente para que haya tranquilidad en nuestro pueblo. Si hay una traición ya estamos protegidos. Eso es México. Hace unos eso- días la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la ley de la industria eléctrica que inicialmente propusimos y que aprobó el Congreso, añadió. La oposición en Estados Unidos
El arma principal usada por Estados Unidos para intentar detener la reforma es alegar que con su aprobación México incumple y viola sus obligaciones en virtud del capítulo 14, inversión, el 15, comercio transfronterizo de servicios, y el 22, empresas propiedad del Estado y monopolios designados del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación los desmintió. Para nadie es un secreto que en los planes petroleros de Estados Unidos las reservas mexicanas las considera como suyas, y no solamente los yacimientos en el Golfo que comparten. El gobierno de Estados Unidos, que había dejado de ser gran productor de crudo después de la crisis energética de 1973 y llegado a su cenit en la extracción natural, retó a los científicos que desaconsejan el fracking, y gracias a esa temeraria decisión volvió a escalar las primeras posiciones en el mundo petrolero. Pero aún así el crudo mexicano sigue siendo una de las grandes perspectivas, como lo son también las inmensas reservas de Venezuela. La oposición de España, más o menos en esa tesitura del embajador de Joe Biden, responde desde Madrid el presidente del gobierno Pedro Sánchez, quien hace una defensa cerrada de las empresas de su país y se jacta de no excusarse ante el pueblo mexicano por las atrocidades cometidas durante la conquista, como le ha solicitado López Obrador. Se acuerda que le Lo pidió. cierto es que en los últimos 20 años, sobre todo las grandes corporaciones españolas, pasaron a controlar sectores estratégicos de la economía mexicana. El energético, pues prácticamente todas las multinacionales españolas poseen inversiones y negocios en el país, entre ellas Iberdrola, Endesa, Repsol, Acciona y Naturgy. No, tienen muchas. Repsol español. Conclusión. Todo ese poder estadounidense español se esconde detrás de la oposición tan descomunal a la reforma eléctrica y la política de los partidos que Estados trasladaron Unidos todas y esas España riquezas hacen al mucha capital plata extranjero con México. Sí, obvio, y sí. hundieron sin miramientos la economía nacional, con lo cual embargaron el futuro de México. Me imagino que Los de líderes del pronto Peña Partido Nieto fue el que Revolucionario aceptó eso o Institucional, algo así. los de Acción Nacional, y la increíble y bochornosa sumisión a ellos del revolucionario democrático que en sus inicios rescataba la grandeza de Lázaro Cárdenas. Son los subalternos internos de esas grandes transnacionales y los gobiernos de Washington y Madrid, en esta decisiva batalla por la recuperación de soberanía nacional, perdida por aquellos gobiernos corruptos en 36 años de neoliberalismo. La reforma eléctrica no es un simple parteaguas en la historia contemporánea de México, sino una necesidad histórica imperiosa, en palabras del actual mandatario, para reponer en las manos del pueblo los ideales por los que cayeron Hidalgo, Morelos, Allende, Benito Juárez, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Francisco Villa. Todo ello responde a las cuestiones plantadas en este video, es decir, de por qué México está necesitado de aprobar y aplicar la iniciativa de su presidente López Obrador. Mi racita, es una realidad que México y España viven del comercio y ustedes, pinches gringos, esos gringos necesitan a México, van a hacer lo posible porque México no se independice energéticamente, van a hacer lo que sea, porque saben que si México se independiza energéticamente, ya, pierden mucho dinero, de Estados Unidos va a dejar de facturar muchísimo. Y Estados Unidos no solo depende de eso, sino que en mano de obra allá también en Estados Unidos hay muchos mexicanos que trabajan allá, parce. Por Es eso, que Estados así Unidos que- depende mucho de México. Sí, parce, sí, es una realidad. O sea, ustedes, los mexicanos, son son un país tan consumidor, son tan consumidores que para cualquier país es oro, No, es oro. No solo para cualquier marca, para cualquier cosa. Para cualquier, incluso para YouTube, ustedes son uno de los mejores países para los youtubers, ¿sí o qué? Para los youtubers. Gracias a Dios pegamos en sus corazones, en sus mentes. Porque como yo no soy lambón, allá los que no tienen orgullo y son unos partidas de lambones. Tokens. Todo el hate es para Ustedes nos dan tokens. ¿Sabe que son tokens, no?
¡Ah! ¡Usted sí sabe! ¡Usted sí sabe! ¡Gas, asqueroso! ¡Apresar! ¡Apresar! ¡Fede Lobo es un opresor! A todas se quiere hacer el inocente, rata. Asqueroso. Bueno, mi raza, así que esperamos que Manuel López Obrador logre hacer esta revolución energética y que México se logre independizar. Es muy duro, es muy difícil, pero no es imposible, no es imposible. Así que esperemos buenas noticias y en más adelante nos vamos a dar cuenta. Así que si te gustó el video, si estás orgulloso o orgullosa de tu país, dale like a este video, coméntalo aquí abajito, queremos saber tu opinión, parceritos. Gracias por el apoyo, no se te olvide suscribirte ya que ya vamos a llegar a 140,000 seguidores. Dios los bendiga y no siendo más por el día de hoy, como siempre decimos gracias ¡Totales! A los machitos se respetan.